Estamos listos para escuchar la palabra del Señor. Si me acompañan sobre sus pies, aquellos que puedan, damos la bienvenida a nuestros amigos y amigas que se conectan con la palabra del Señor en esta hora. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos 14 al 19. 4, 14 al 19. Hoy los voy a estar leyendo a la Reina Valera. Es una de esas porciones poderosas. Lucas 4, 14 al 19. La palabra del Señor lee al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo quiero que tú lo repitas, iglesia. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La Nueva Traducción Viviente dice en ese último verso: a predicar el tiempo del favor del Señor. Permítanme orar. Padre, te doy gloria, honra y honor a ti, Señor Jesús. Te pido, Dios del cielo, que así como dispusiste en mi corazón esta palabra poderosa tuya, Señor, lo transmitas, Padre, a estos mis hermanos y también a los amigos y amigas que nos ven a través de las redes y a través de YouTube, Señor Jesús. Padre, bendíceles y que esta palabra produzca en ellos para aquello que fue creada, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Les dije que repitieran el verso 18, ese primer cintillo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y basado en eso vamos a estar dando reflexión en esta poderosa mañana del Señor. Cuando el texto nos hace referencia a que Cristo volvió a Galilea, nosotros tenemos que ir, Michael y Keila, cuando estudian el contexto, nosotros tenemos que ir adelante del texto. Porque tenemos que tener mucho cuidado de que cuando nosotros damos lectura a un pasaje no lo interpretemos sin la debida historia detrás del texto. Así que cuando nosotros vamos al principio de Lucas, vemos que Cristo ha sido bautizado en las aguas. Y que allí, a viva voz, fue proclamado por el Padre como el Hijo de Dios. Y que Él estaba complacido con lo que ese Hijo estaba haciendo aquí en la tierra. Pero no solamente Él fue bautizado en agua, sino que fue bautizado allí con el Espíritu Santo del Señor. Por cuanto Juan vio cómo el Espíritu del Señor descendió en forma de paloma y se posó sobre Él. Y esto es una disyuntiva, ¿verdad? Porque a veces las personas piensan que nosotros creemos que el Espíritu Santo del Señor es una paloma. Y la realidad es que es un simbolismo. El Espíritu del Señor es la tercera persona de la Trinidad. Pero para que aquellas personas pudieran entenderlo, el Espíritu se incorporó en una paloma y descendió sobre Cristo para que visiblemente usted y yo lo pudiéramos ver. Aquellos que estaban allí como testigos lo pudieran ver. Así que les respondo a nuestros amigos que seguramente nos ven. El Espíritu Santo del Señor no es una paloma, sino que es una persona y se nos es dada. No se nos es dada conforme este poderoso Dios que usted y yo le servimos. Así que aquel Espíritu del Señor fue revestido Jesús en aquella hora para testimonio de todos los que estaban allí. Y fíjense hacia dónde le condujo el Espíritu Santo del Señor a Jesús. Dice el texto que el Espíritu le llevó
al desierto. Y allí en el desierto Jesús iba a pasar tentación. Y usted recuerda que Cristo vino a ser nuestro modelo, nuestro ejemplo. Por tanto, si Cristo es revestido del poder de Dios, del poder de su Santo Espíritu, y aún revestido del poder de su Santo Espíritu es llevado al desierto a ser tentado, ¿cuánto más tú y yo vamos a experimentar? Pero fíjense en que Dios nos da esa seguridad plena de que usted y yo, como Él lo hizo, podemos sobrepasar todas y cada una de las tentaciones por el poder de su palabra. Por el poder de su palabra. Por eso es que nosotros atesoramos tanto esta palabra que se nos fue revelada para nuestro bienestar. Y es cuando sale del desierto que Lucas inserta esta historia. No necesariamente aconteció inmediatamente después. Algunos teólogos dicen que había transcurrido alrededor de un año, porque ya Jesús era escuchado y había vuelto en el poder del Espíritu a Galilea. Y obviamente Galilea era parte de esa región donde la fama se había difundido, por cuanto ya él había llevado tiempo predicando, enseñando e instruyendo en las sinagogas. Y si usted sabe, las sinagogas eran estructuras, ¿verdad?, donde los maestros de la ley se reunían para estudiar y para dar lectura a los rollos de la ley, a los profetas. Y allí, en medio de aquellas sinagogas, Cristo Jesús era glorificado por todos por la sabiduría que emanaba tan solo dando lectura a la palabra misma de Dios. Y es que ellos no lo sabían, pero era que en medio de ellos se encontraba encarnada la misma palabra de Dios. Porque eso es lo que es Jesús para nuestra vida. En el principio era el Verbo, dice Juan, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y este Verbo se encarnó y vino a habitar al mundo para ser revelado a toda la humanidad. Este Verbo se encontraba frente a maestros de alta jerarquía, de alta alcurnia. Y estos maestros tenían que estar maravillados de la sabiduría con la que aquel que había salido de Nazaret, desde donde nadie pensaba que podía salir algo bueno, estaba en medio de ellos, reconociendo ellos incluso de dónde había salido. Allí Jesús se había creado. Así que el Espíritu le llevó también a predicarle a los suyos. Y entró en una sinagoga, como él acostumbraba a hacer, a enseñar y a leer las Escrituras. Yo me imagino a leerse él mismo. Aleluya. Y entonces el verso 17 nos dice y nos revela que a él se le dio el rollo del profeta Isaías. Porque recuerden que no tenían la Biblia como la tenemos tú y yo ahora, ¿verdad? Que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que ellos acostumbraban a tener pergaminos enrollados en las sinagogas, y de allí se tomaba cada libro y se extendía aquel rollo, y a quien se le daba la lectura escogía el texto que iba a leer en ese momento. Y Jesús, sabiéndolo todo, porque uno de los atributos más extraordinarios de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es que lo sabe todo, es omnisciente, sabiéndolo todo y conociendo todos los tiempos, ¿verdad, benigno? Él fue directamente a esta escritura en Isaías 61. Y Lucas extrae algunos de las líneas que a su objetivo de su escrito podía escribir. Si usted va a Isaías 61, usted va a ver que va a haber algunas discrepancias en el texto y en las líneas que él escribe, porque para el gentil
recuerde que Lucas era gentil, se le era permitido extraer de las escrituras solamente algunos extractos, pero así no para los judíos. Los judíos, si iban a citar las escrituras, tenían que citarla completa, pero Lucas no era judío, sino que era gentil. Así que por eso es que la escritura, la cita que usa Lucas entre el versículo 18 al 19, tiene algunas discrepancias. Me refiero a que hay algunas líneas que no utiliza. Y yo les voy a decir, Lucas dice, el verso 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero escuche bien lo que dice Isaías 61 en los primeros 2 versos. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año bueno de la voluntad del Señor. Y hasta ahí lo dejó Lucas. Pero Isaías 61 termina ese verso 2 diciendo, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Fíjense en que Lucas tenía como propósito exaltar el hecho de que Cristo había venido para ese tiempo, para darle sanidad a los quebrantados, para darle las buenas nuevas a los pobres, para darle libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos, para darle libertad a los oprimidos y para declarar el año agradable del Señor. Lucas no describe el final de ese verso porque en ese momento todavía no había llegado el día de venganza de nuestro Dios. El día del juicio, ese día del juicio va a llegar, ¿sabe? Todavía no ha llegado. Por eso es que Lucas no lo describe en ese momento, porque la palabra que se cumplió en Cristo llega hasta la mitad de ese verso 2. Él había llegado para pregonar la esperanza y para pregonar las buenas noticias. Pero el día de juicio y de venganza también va a llegar. También va a llegar. Así que no se equivoquen. Lucas no lo escribe porque se equivocó o porque eso no es pertinente para él, sino para resaltar cuál era la misión de Cristo en la tierra. En la tierra. Así que cuando Cristo leyó este texto profético de Isaías 61, dejó bien en claro cuál era el propósito de su ministerio. No era una religión nueva la que él iba a formar, no era ninguna reforma, no era una propuesta religiosa, no, era la respuesta a las necesidades que experimentaba la humanidad. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo experimentaba la necesidad del hombre? Desde que se separó en el Edén. Desde que se separó de la intimidad, de la proximidad que tenía el hombre y la mujer de Dios con el Dios que le creó. Desde ese momento el hombre tenía necesidades espirituales y Cristo vino a saciarlas. El que leyó este texto sagrado ante muchos maestros verdaderamente era el Rey y Señor. Era el creador de todo lo que existe. Por él fueron hechas todas las cosas por medio de su palabra. Él fue la acción en medio de la creación. Así que cada letra que él leía seguramente retumbaba en las mentes y en los corazones de aquellos que estaban presentes. Y aunque ciertamente su humanidad, su fragilidad, incluso su religiosidad le impedían creer a ciencia cierta o al 100% de quién él era, ciertamente eran sido sorprendidos. Tenían que reconocer que aquel que estaba allí tenía cierta grandeza en sus palabras. Y es que él era la palabra hecha carne. Él era la palabra hecha carne. Por tanto, en Cristo se cumple
esta palabra descrita por el profeta Isaías hasta la mitad del verso 2. Y Cristo mismo le dice y lo afirma en el verso 20 de ese capítulo 4 de Lucas. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todos estaban mirándolo, todos estaban atentos. Pareciera que estaban esperando que dijera algo más de lo que había leído, porque ya las simples palabras de aquella lectura había empezado a producir algo en sus corazones y en sus mentes. Y entonces Cristo dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Qué se estaba cumpliendo allí? Se estaba cumpliendo su ministerio público. Se estaba cumpliendo su ministerio público. Y este texto que él comenzó a decir, diciendo: el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo del Señor era quien le había ungido. ¿Y saben lo que significaba ungido para ellos? Significaba que tenía un título oficial aplicado a aquellos que tenían la autoridad y potestad de ejercer un gobierno por parte de Dios. Eso era lo que significaba ungido para los que estaban allí reunidos, ¿sabe? El ungido obviamente era el representante de Dios aquí en la tierra. Y Cristo está diciendo: esta palabra se está cumpliendo ante ustedes. Yo soy el ungido de Dios. Y fíjense en que la raíz de ungido es la misma para Mesías. Y si allí entre ellos habían eruditos, ellos estaban comprendiendo lo que Cristo estaba diciendo en su palabra. Él estaba diciendo y afirmando que Él era el Mesías que ellos estaban esperando. Y aquella declaración elevó ciertas trifulcas en medio de los que estaban allí, ¿verdad? Porque ciertamente ellos no podían entender cómo el Mesías, el Cristo, el Salvador, podía surgir de una aldea donde nada bueno podía salir. E incluso podían ellos conocer. Cristo mismo dice que no hay profeta en su propia tierra. Sí, hay algo muy difícil para aquellos que predicamos las buenas noticias de salvación. Es poder convencer a los mismos nuestros de que nosotros hemos sido llamados por Dios. Pero si le pasó a Cristo, si le pasó a la palabra encarnada, aquellos que sorprendían con su voz, que les retumbaba su mente y sus corazones y que seguramente le trastocaba y aún así no creían, imagínense qué puede pasar contigo y conmigo. Por eso es que usted y yo tenemos que seguir sus pasos. Y no importar si mi hermano, si mi mamá, si mi papá, si mi tío, si mi primo, si mi amigo de la infancia con quien yo me crié, cree o no en mi llamado. Usted y yo fuimos llamados como Cristos a predicar, a pregonar, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Así que este es el tiempo del favor del Señor. Este es el tiempo de salvación para aquellos que están experimentando las dolencias de la humanidad. Y estas dolencias en este texto se representan como pobreza, como quebranto, como cautividad, como ceguera y como opresión. Lo que se estaba cumpliendo en Cristo a través de su ministerio era que Él iba a cambiar estas dolencias por pertenencia, por sanidad, por vista, por libertad. Y que todo eso redundaba en la salvación. Fíjense que quien viene a Cristo buscando salvación no se limita a una salvación en la eternidad, sino que nosotros vivimos la salvación desde nuestro presente.
Él es el que cambia el quebranto, Él es el que cambia la cautividad, Él es el que cambia la pobreza, Él es el que cambia la ceguera, Él es el que cambia la opresión. Y eso no lo cambia en la eternidad, eso Él lo cambia desde ahora. Él lo cambia desde ahora. Así que Cristo vino a proclamar su ministerio público y a mostrarnos cuál era el camino que usted y yo teníamos que seguir, porque los líderes que estaban allí en aquella época no eran el mejor de los ejemplos. Él vino a darnos el ejemplo puro y digno. Y vino a comisionarnos para que usted y yo también prediquemos estas buenas nuevas de salvación al pobre, al quebrantado, al cautivo, al ciego y al oprimido. Efesios 1:13 nos habla de esta gran herencia que hemos recibido. Nos dice el texto: y ahora ustedes los gentiles, y se hace referencia a nosotros directamente, porque los judíos no quisieran esta comisión. Los judíos, lamentablemente en su mayoría, no creyeron el mensaje de la buena nueva de salvación. No creyeron que este Cristo que se presentaba ante ellos y daba lectura con tan potente voz era el Mesías esperado. Por tanto, se nos fue asignado a nosotros los gentiles también proclamar la buena noticia de que Dios salva. De que Dios salva. Y saben otra cosa, además de que nosotros hemos creído en Cristo, Dios vino a identificarnos como suyos, porque saben una cosa, así como el Espíritu Santo descendió sobre Cristo en las aguas, también ha descendido por sobre nosotros. Y esto es promesa de Dios. Esto es promesa de Dios. ¿Sabe? Nosotros no podemos comprenderlo, ni razonarlo, ni entenderlo, pero sí podemos experimentarlo. Podemos experimentar que el Espíritu Santo del Señor es quien nos llena, es quien nos completa, es quien nos transforma, es quien nos guía y quien nos brinda este gozo eterno de sentirnos salvos, de hacernos salvos. Aleluya. Así que estas son las buenas noticias que usted y yo tenemos que compartir. El Espíritu Santo viene a habitar al hombre para ayudarlo, para levantarlo, para sanarlo, para liberarlo de sus ataduras. Sí, claro que sí, para darle vista a las cosas que antes no veía y para salvarlo desde el hoy hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Por eso es que quien se encuentra con Cristo no puede seguir conduciéndose igual. Hay algo que se está produciendo en tu interior, porque sabes lo que recibiste. Recibiste al mismo Espíritu de Dios en tu interior. Y son estos los que creen en su corazón estas verdades eternas de Dios, los que experimentan la libertad en todas y cada una de las áreas de su vida, de manera progresiva y constante. Usted lo escuchó bien, ¿verdad? Esta obra que comienza el Espíritu Santo de Dios a hacer en medio nuestro es una obra que es progresiva y constante. Y esa obra no va a culminar hasta el día en que nos encontremos con Él. Mientras eso se da, mientras nosotros caminamos, andamos, crecemos, nos somos transformados por Él y alcanzamos a encontrarnos, usted y yo somos compartidos y comisionados para compartir, pregonar, predicar y proclamar las buenas nuevas de salvación con los pobres, con los quebrantados, con los cautivos, con los ciegos y con los oprimidos. ¿Y quiénes eran estos? ¿Quiénes eran estos? Los pobres en espíritu, pero también los pobres de manera física. Estos eran los que eran desposeídos
y marginados. Eran los que no tenían cupo en la sociedad, los rechazados. Eran los que tenían que agachar la cabeza por vergüenza a no pertenecer a ningún rango social, a ningún nivel social pertenecían ellos, por la sencilla razón de que no tenían ni siquiera para qué comer. Los pobres son aquellos que padecían necesidad, que padecen de hambre, que son sedientos, que están desnudos, que están forasteros, los que tienen hambre, los que lloran, los que están agobiados por el peso de la vida. Estos son los pobres. Y a estos pobres el sistema religioso les cerraba las puertas de la salvación. No se les era permitido ni siquiera entrar al templo. No se les permitía ni siquiera acercarse a adorar al Señor una vez al año. No se les permitía ni siquiera traer una humilde ofrenda, porque no era aceptada. Y Cristo viene a darle ejemplo. Viene a cumplir esa palabra en ese momento, pero también viene a comisionar a todas las generaciones. Él vino a nosotros. Él descendió desde su trono. Él se despojó de toda gloria, sabiendo de antemano lo que tenía que pasar aquí en la tierra. Y aún así, no se limitó en venir a darse por nosotros, para que aquellos que habían sido alejados por un grupo puedan ser acercados. Él se acercó. Él fue que se acercó. No necesitó de ningún sistema religioso, ¿sabe? Porque Él vino. Él descendió para habitar y ser cercano a aquel que era marginado. Y saben una cosa, las buenas noticias de salvación especialmente son recibidas por aquellos que son pobres. Porque son estos los que disponen su corazón y reconocen su pobreza espiritual y sobre todo su necesidad de Dios. Así que esta pobreza no se limitaba a recursos físicos, sino también a las riquezas del reino que humanamente usted y yo no podemos ver, pero que el Espíritu Santo que se nos es dado nos permite creer, ver y poseer. Las buenas noticias de Dios para los pobres son que nunca van a sentirse desamparados, que nunca más van a sentirse solos, sino que el reino de los cielos les es entregado. Jesús, en su discurso de las bienaventuranzas, dice y describe Mateo en el capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los de pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A esto vino Jesús, y a esto usted y yo somos comisionados. Tenemos que consolar también a aquellos que están quebrantados de corazón.
Son aquellos que por las circunstancias adversas y por las desgracias o por el pecado han sido quebrados en su interior. Salmo 147:3 nos afirma y nos promete: Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Y si usted y yo seguimos el ejemplo de Cristo, entonces usted y yo también somos llamados a sanar mediante el poder del Espíritu que se nos es dado el corazón quebrantado y a vendar cada una de sus heridas. Estos a los que han sido víctimas de desgracias en la vida y a aquellos que han sido oprimidos por el pecado, Salmo 51:17 nos afirma: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado, porque tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. ¿Saben lo que significa? Que aunque no tengas nada que dar, aunque no tengas una ofrenda física para ofrecer, el sacrificio que verdaderamente es aceptado por Dios es aquellos que consideran que tienen un corazón herido, quebrantado, rechazado, pero que siendo arrepentidos son aceptados por Dios. Son aceptados por Dios. Jesús no vino a rechazar, sino que vino a sanar todo corazón quebrantado. Así que si usted siente en su corazón, en su vida, el quebranto, las heridas, quiero que sepa que puede acercarse a este Dios que es el Dios experto en sanar. No hay situación que Él no pueda arreglar. ¿Saben a quién más somos llamados a pregonar las buenas nuevas de salvación? Aquellos que son cautivos. Y los cautivos en aquel contexto eran aquellas personas que eran capturados como prisioneros. Normalmente en medio de las guerras eran despojados de sus posiciones, llevados a la fuerza lejos de su familia y su tierra, eran vendidos como esclavos, eran marcados, mutilados, eran obligados a trabajar en circunstancias precarias y acarreaban castigos terribles. ¿Saben? Uno de esos castigos era el hecho de tener que cargar a un muerto sobre sus espaldas. Cargar a un muerto sobre sus espaldas. ¿Sabe lo que provocaba en la vida de aquel que cargaba el muerto? Podredumbre. Ellos iban pudriéndose poco a poco hasta morir. Y esto específicamente es lo que hace el pecado en la vida del hombre. Es como si nosotros estuviésemos cargando a un muerto en nuestras espaldas. Y a medida que nosotros vamos avanzando por la vida en lugar de vivir, lo que hacemos es morir. Pero hay una promesa gloriosa para aquellos que reconocen que son cautivos por el pecado y que si reconocen su posición y su situación, pueden venir a Cristo con toda libertad, porque estos cautivos van a recibir la libertad. Romanos 8, versos 1 y 2 nos dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu da vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Usted ve la semejanza? Pero en ocasiones estos cautivos también son ciegos y no pueden ver que están cargando un muerto a sus espaldas.
Y uno de los milagros que más se describen en la palabra del Señor es el hecho de que Cristo se acercaba a los ciegos para darles vista. La fama de Jesús se extendió por testimonios de hombres que eran antes ciegos, pero que ahora veían. Que cuando le preguntaban, ellos decían: yo no sé quién era, yo no sé cómo era, yo no sé su testimonio. Lo único que yo sé es que yo antes era ciego, pero que ahora yo veo. Pero Cristo no solamente vino a dar vista física al hombre y a la mujer, sino que también vino a quitar las vendas de los ojos espirituales. Segunda de Corintios 4:4 nos dice: pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo voy a leer otra vez. Pues como ellos no creen, ¿quiénes? Aquellos que no se han encontrado con Cristo todavía. Aquellos que no se han encontrado con la luz. Y el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Que el ciego no puede reconocer que es Satanás quien está detrás de su vida, pero ciertamente te lo estoy diciendo, el Dios de este siglo es Satanás. Y es él el que tiene como propósito cegar el entendimiento para que el hombre y la mujer no reconozcan cuál es la luz del evangelio. Esta luz se llama Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la imagen del Dios Padre. Segunda de Corintios 3:16 nos dice: pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. Hay una promesa gloriosa de que la ceguera espiritual sea quitada y hombres y mujeres y toda una generación por siglos y siglos pueda experimentar la gloria del Señor. La gloria del Señor. La última categoría a quienes Cristo vino fueron a los oprimidos. Estos eran los que eran sometidos a la humillación o a la tiranía de alguien. Eran aquellos que eran quebrantados por sus adversidades, por las calamidades, por las duras circunstancias de vida, por las injusticias sociales. Eran aquellos que tenían el deseo de cumplir algo y a pesar de que insistían en conseguirlo, no podían alcanzarlo porque algo le impedía alcanzar su sueño. Tenían un opresor. Y así como los ciegos, podemos catalogar los oprimidos de manera física y social, pero también de manera espiritual. Tenemos un opresor que lo que quiere es mantenernos cautivos y que nosotros no podamos experimentar las grandezas de Dios desde ahora y para siempre. Pero vino uno. Que aquel que no conoce puede decir que es un Dios tirano y mezquino, porque quiere gobernarnos, porque quiere que nosotros cumplamos su voluntad y sus designios. Y aquel que no conoce cuál es la voluntad de Dios puede decir: este es un Dios que quiere hacer lo que quiere con su creación. Pero ¿sabes qué? Este Dios nos ha dado la verdadera libertad. Y lo único que quiere es que nosotros disfrutemos a plenitud para lo que nosotros fuimos creados. Esto significa que vamos a tener que seguir reglas y estatutos. Vamos a tener que tener una moral y una ética. Vamos a tener que nadar contra la corriente. Vamos a tener que echarnos en contra a muchas opiniones en la sociedad. Pero ¿saben una cosa?
El hecho de que usted y yo nos permitamos ser guiados por la voluntad de este Dios eterno nos va a rendir fruto. Vamos a alcanzar recompensa. Vamos a ser libertados de nuestra opresión. Y vamos a experimentar la verdadera libertad en Cristo Jesús. Hechos 10:38, Pedro dando el discurso para que otros se convirtieran a Cristo. En ese verso 38 él afirma: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Finalmente el texto culmina diciendo que Cristo vino a pregonar el año agradable del Señor. El año del favor del Señor. Y cuando nosotros hacemos referencia a este año agradable y nos vamos al Antiguo Testamento, tenemos que citar Levítico 25:10, donde verdaderamente se determinaba un año literal. Era el 50º año, el año número 50. Cada 50 años se establecía un año de jubileo. Y en este año de jubileo lo que había era libertad para todos. Libertad para tierra, libertad en propiedades, libertad para los esclavos, libertad para la naturaleza y para el hombre. Así que los esclavos eran puestos en libertad, las deudas eran perdonadas, las tierras restituidas. Por tanto, ya no habían esclavos, ya no habían trabajo duro, ya no habían impuestos, y podían experimentar durante ese periodo de tiempo el año agradable del Señor. Y esto implica y es semejanza a la época en que el hombre y la mujer acepta a Dios como Salvador. Aquellos que le reciben y que se vuelven a Él con un verdadero arrepentimiento y rendimiento pueden experimentar el año agradable del Señor. Y saben una cosa, este llamado jubileo del Señor no solamente se limita en el tiempo de un año, sino que Él viene a traer permanencia. Este jubileo es permanente en la vida de todo aquel que cree en Él. Así que vivimos constantemente en el tiempo y en el favor agradable del Señor. Es posible solamente en Él. En medio de este jubileo hay espacio suficiente para los pobres, hay espacio suficiente para los quebrantados, hay espacio suficiente para los cautivos, hay espacio suficiente para los ciegos y hay espacio suficiente para los oprimidos. Así que la iglesia debe ser el escenario del reino de Dios. Porque usted y yo somos llamados a modelar este año de jubileo permanente en nuestras vidas. Este que es generoso, este que es gratificante y que solo es posible a partir de que las vidas son rendidas a Cristo. De que las vidas hagan una conversión y puedan ser transformadas y aceptar sobre todo a Dios como Señor y como Salvador. Sabe que esta promesa viene desde Isaías 61, le afirmé. El verso 3 de ese capítulo 61 de Isaías dice: he venido a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová,
para gloria suya. Yo no sé si usted puede palpar esta promesa gloriosa del Señor, que nos promete, que nos afirma. No que no vamos a tener problemas, porque eso no es posible. Seguimos estando en este mundo, pero que sí es posible que aún en medio de las aflicciones que podamos estar viviendo, en lugar de que nosotros podamos estar experimentando vergüenza y ceniza, usted puede estar experimentando la gloria del Señor sobre su vida. Que en lugar de usted estar experimentando dolor y luto, usted puede experimentar el gozo del Señor. Que en lugar de estar experimentando el espíritu quebrantado, angustiado y afligido, usted puede experimentar la alegría que el Espíritu Santo del Señor le produce. Que usted pueda ser establecido, plantado, renovado, porque las aguas del Espíritu fluyen en su ser. Y todo lo que podamos hacer en medio de nuestro caminar, lo hacemos para su gloria. Lo hacemos para su gloria. Fíjense en la promesa desde el Nuevo Testamento, 2 Corintios 6:2. Pues Dios dice: en el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y esta salvación por sobre nuestra vida no se termina nunca, ¿sabe? No se termina nunca, sino que nosotros afirmamos y extendemos esta salvación sobre nuestra vida y sobre la vida de aquellos que están oprimidos. En el nombre de Jesús. ¿Qué tal si te pones de pies conmigo y elevamos una oración al Dios Todopoderoso? Este que nos ha permitido que su Santo Espíritu rebose sobre nosotros, nos rodee y nos llene a la gloria de tu nombre, oh Jesús. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por tus promesas descritas en tu palabra, estas que nos afirman, estas que nos edifican, estas que producen en nosotros, estas que nos transforman, Padre, pero esta también que nos lanza el mayor de los retos en nuestra vida. Y es que nosotros, Padre, podamos emularte a ti, que podamos seguir tu ejemplo, Señor, que podamos reconocer que esta salvación no es solamente para nosotros, sino que otros están esperando que nosotros como representantes tuyos vayamos a alcanzarles, vayamos a proclamar, a pregonar y a predicar las buenas nuevas de salvación. Es el hecho, Señor, de que tú descendiste y viniste a nosotros para darnos vida en abundancia desde ahora y hasta la eternidad. Permítenos, Señor, ser digno ejemplo tuyo, Dios, que podamos representarte como tú te mereces aquí en la tierra, porque ciertamente somos tus manos, somos tus pies y somos tu voz. Que no se nos escape, oh Dios, el hecho de que nosotros también fuimos quebrantados, fuimos pobres, fuimos oprimidos, fuimos ciegos. Pero que esto que nosotros experimentamos en el pasado fue cambiado por gloria, por gozo y por honor. Que es producido en nosotros el fruto del Espíritu porque Él habita en nuestro interior. Pero que no nos quedemos con este fruto porque no es para alimentarnos a nosotros, sino para alimentar a otros. Que nuestro trato, que nuestra cercanía, que nuestra aproximación, Padre eterno, sea con la misma paciencia, con el mismo amor, con la misma compasión, con la misma misericordia, con el mismo favor que tú has derramado por sobre nuestras vidas, Señor. Que no se nos olvide, Señor, que esta obra que tú inicias con nosotros no se va a completar hasta el día en que volvamos a encontrarnos contigo. No somos más que otros. Somos tus siervos, Señor. Somos
tus hijos, oh Padre eterno. Y como tal, oh Dios del cielo, queremos compartir esta buena noticia. Ayúdanos, Espíritu Santo del Señor. Llénanos cada día más. Derrama, Señor, de tus dones sobre tu pueblo. Actívalos, no para vanagloria, Señor, sino para gloria de tu nombre, oh Jesús, y para alcanzar a muchos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, oh Jesús, he orado. Amén, amén, amén.